Una segunda cuestión es la posición argentina frente a la transición de poder mundial. Más específicamente, ¿qué hacer ante la creciente rivalidad entre los Estados Unidos y China? En los últimos 2 años, la Academia Argentina ha tenido una suerte de intercambio epistolar en el que se sopesaba la naturaleza de ese desafío y se sugería qué debía hacer nuestro país. Ahora, en un contexto de creciente multipolaridad, desde hace por lo menos una década, buena parte de la discusión de las relaciones internacionales ha tratado de dar respuesta a la pregunta de ¿quién está a cargo? Yo soy, por ejemplo, el Sherpa del presidente argentino en el G20. Tenemos dentro de 2 semanas la última reunión de los 20 Sherpas que vamos a tener a nuestro cargo la preparación de la declaración final de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se va a hacer en Roma en octubre. ¿Está a cargo el G20 del mundo? ¿O está a cargo el G193, que sería la Asamblea General de las Naciones Unidas? ¿O está a cargo el G2? ¿O hay un G0? ¿O estamos viviendo en un mundo multi-G? ¿Quién está a cargo? Como todos sabemos, en relaciones internacionales, la suma de las diferentes bibliotecas termina mostrando un mundo multi-G. En lugar de un único sistema de jerarquías, hay una serie de sistemas desordenados y superpuestos. Algunos de ellos están más desarrollados que otros, mientras que otros tantos están ampliamente inclinados a ejercer cada vez más influencia y grupos regionales más nuevos también van tomando forma. Bueno, para la Argentina esto no debe escaparse de su vista. Dependiendo de la problemática que se quiera abordar, los países y los actores involucrados van a ir cambiando y la mesa va a ser una mesa cambiante. Porque si no, de lo contrario, lo que se corre es el riesgo de sobreestimar o subestimar la relevancia de algún país frente a una problemática mundial específica. De todas maneras, yo estoy seguro de algo. Lo que ocurra entre 2 actores estatales, 2, será de gran impacto para el resto del globo. Obviamente estoy hablando de Estados Unidos y de China. Las derivaciones de la pandemia han hecho recrudecer las tensiones preexistentes entre Washington y Beijing, con riesgo inclusive de afectar seriamente la estabilidad global. Esto es algo que iremos comprobando no en el largo ni en el mediano plazo, sino en el corto plazo. Vayamos por partes. ¿Qué mundo recibió el presidente Biden al llegar a la Casa Blanca? ¿Qué mundo, recibió además de la pandemia, además del desorden multipolar, de los brotes aislacionistas, del comercio regionalizado, de la fragilidad del sistema multilateral? Bueno, esta pregunta es una pregunta muy amplia, porque con esta nueva administración, el hegemón ensaya otra estrategia diplomática, que aparentemente es más colegiada y es más conciliadora. Pero, desde nuestra región, nosotros no podemos olvidar que Washington tiene intereses permanentes y su pérdida de hegemonía relativa va a terminar motorizando decisiones grandes, pesadas, para mantener su presencia. Es natural que así sea. Ahora, más allá de esto, debemos recordar que Estados Unidos sigue debatiendo fuertemente cómo quiere relacionarse con el mundo. Sigue haciéndolo, considerando que las 2 opciones, abrirse y cooperar o cerrarse y confrontar, implican costos y cambios y no aseguran mantener la antigua primacía global. Es que en este país también hay una crisis inmensa, insondable, diría por momentos. Hay un Estados Unidos del interior y otro de las costas, de las grandes urbes.
Y los dos modelos pujan por imponer su cosmovisión, por imponer su cultura, frente a grandes asuntos como la inmigración, como el comercio, que tienen alto impacto doméstico, pero que reconocen raíces internacionales. Es una decisión de dos mundos, que hoy están menos integrados y más enfrentados. La grieta en Estados Unidos no se ha superado con las elecciones de noviembre del año pasado. En el siglo XXI, esta nueva tensión entre dos modelos, los que acabo de mencionar, nos recuerda aquella otra tensión que dividió al norte del sur. Y del mismo modo que la resolución de aquella contradicción pautó su ascenso como superpotencia, esta va a determinar en qué medida Estados Unidos se va a mantener en el lugar que ocupa como superpotencia hoy. Con un plano doméstico más fragmentado y menores recursos materiales e inmateriales hacia el afuera, Estados Unidos hoy está abocado a la tarea de recalibrar su presencia en el mundo. Esa maniobra implica una selección, un proceso de elecciones, de qué batallas dar, de qué problemas delegar, de qué problemáticas deben ser dejadas a un costado. Y todo esto es parte de esta redistribución de esfuerzos de la administración demócrata. La renovada acción climática, el regreso a los foros e instituciones multilaterales, la retirada que hoy se está viviendo traumáticamente de Afganistán, el pivot hacia el Indo-Pacífico, la diplomacia de las vacunas. 125 millones de dosis ha donado los Estados Unidos en las últimas semanas en el mundo. Donado. Punto, aparte. En simultáneo, China también se redefine y también proyecta. El gigante asiático fue el primer epicentro de la pandemia a partir de 2020. No obstante, al terminar el año 2020, China fue la única economía del G20 con rendimiento positivo. En el tercer trimestre del año 2020, China creció un 5% interanual y su reactivación ya ronda el 8% para 2021, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Bueno, en ese contexto, el presidente Xi Jinping presentó a la cumbre de líderes del G20 una visión del mundo post-pandémico. Y en esa visión China va a estar en condiciones de ocupar el rol proactivo como, y lo cito textualmente, jugador responsable en el sistema internacional. La China de Xi Jinping está dando señales de un giro asertivo en su política exterior. Prioriza mantener su ascenso con énfasis tanto en su casa como en su vecindario. De allí la relevancia que han tomado algunos aspectos de las políticas que se implementan y los hechos que se verifican en esa parte del mundo, en ese vecindario. Ahora, lo cierto es que China ha cumplido exitosamente los objetivos previstos para sus anteriores etapas de desarrollo, ¿no? En términos generales, hoy China es lo que se había propuesto, y se habían propuesto llegar a esta altura de la historia siendo una sociedad, lo cito textual, sociedad modestamente acomodada. Sobre la base del plan quinquenal número 14 y la estrategia Made in China 2025, hoy Beijing continúa la transición de la producción de bienes de baja tecnología, de tecnología barata, a la producción de bienes de alta gama, de bienes especializados, y fomenta la transición de la autosuficiencia tecnológica. China ya da por descontado superar para 2035 a Estados Unidos como primera economía global en todas las métricas. Para todo ello, el modelo de doble circulación es la nueva estrategia de las autoridades chinas. En pocas palabras, los flujos del modelo
implican el fortalecimiento mutuo de los mercados nacionales e internacionales. ¿Para qué? Para estimular pautas de consumo sostenibles, pautas de consumo a largo plazo. ¿Cuál es el objetivo? Protegerse contra las conmociones externas y protegerse de la inestabilidad del medio ambiente mundial. Ahora, para poder seguir avanzando, China se ve la necesidad de proyectarse hacia afuera como un jugador preeminente, intentando no generar demasiadas reservas por parte del resto de los jugadores, porque ello puede traer reacciones. En 2020 la opinión pública registró por fin el creciente perfil de China en los asuntos internacionales y su papel fundamental en la cadena de suministro mundial. En este marco, el progreso de la iniciativa de la Franja y de la Ruta ha avanzado a pesar de los vientos en contra del coronavirus. No ha avanzado tal vez a la velocidad inicialmente deseada, pero no ha dejado de avanzar. En total cubre casi 3.000 proyectos por un total de 3.9 billones en español de dólares, que ya están en marcha con la participación de unas 2.700 empresas. Entonces, digamos, la transición de poder entre Estados Unidos y China se va a expresar en múltiples tableros. Y esto nos concierne directamente. Los 5 tableros más importantes probablemente sean la modernización militar, la guerra comercial, la carrera tecnológica, como por ejemplo la arquitectura 5G, el desarrollo espacial y la puja por la provisión de materias primas. En particular subrayaría yo las tierras raras. De estos 5 temas, la prensa, los medios mundiales hablan permanentemente, porque son los ejes de la disputa. Son el modo en que se va a expresar esta nueva competencia, que se está expresando, esta nueva competencia. Por eso quiero ser claro en algo de lo que estoy convencido. La relación entre Washington y Beijing es hoy el vínculo bilateral más importante del planeta. No debemos olvidar que esta transición del poder ocurre además dentro de una transformación mucho más amplia del sistema internacional, donde el eje de la población, influencia, mercados, datos, se corre del Atlántico al Indo-Pacífico. Entonces, a la hora de pensar una gran estrategia, la Argentina enfrenta el crítico desafío de manejar en forma simultánea y positiva las relaciones con los Estados Unidos y las relaciones con China. Si en lo político compartimos los valores de la libertad y de la democracia representativa con los Estados Unidos, ciertamente lo hacemos, es necesario interactuar con ambas potencias en lo económico. ¿Por qué? Porque ello nos va a permitir impulsar nuestro desarrollo. China continúa siendo, luego de la crisis financiera de 2008, el principal motor del crecimiento económico mundial. Y esto es un dato, guste más, guste menos, es un dato objetivo. Por el lado chino, entonces, encontramos un esquema socioeconómico, comercial, altamente complementario. La Argentina debe desenvolverse con sumo cuidado en sus relaciones económicas con ambas potencias, que en la región están teniendo una presencia importante y creciente, y que seguramente se hará mayor en los años por venir. Si bien esta creciente bipolaridad tiene bajos niveles de polarización, nuestra región conoce bien las reverberaciones de los grandes juegos entre los poderes principales. Es que la contienda entre una potencia emergente y una potencia dominante frecuentemente se intensifica en la competencia por recursos escasos. Esto puede darse en el caso del gas, en el caso del petróleo no convencional, que son temas que en la Argentina son bienes que la Argentina produce y puede producir más, o en el litio, o en la pesca, incluso en nuestros datos.
Como país exportador deben existir consideraciones estratégicas al determinar no solo quién, sino para quién se produce. Como correlato, sería prioritario revertir o atenuar el déficit comercial, tanto con Washington como con Beijing, está claro. Bueno, es una aspiración. Actualmente la diplomacia argentina está orientando una gran cantidad de sus esfuerzos a diversificar sus exportaciones y a atraer inversiones productivas. Y ambas potencias aparecen en esas agendas. A veces mejor, de mejor modo, a veces de peor modo, pero lo cierto es que ambas potencias están claramente presentes. No debemos hacernos eco, me parece, del alarmismo que construye la necesidad de tener que elegir quedarnos con los Estados Unidos o bien abandonarlos y profundizar nuestra relación con China. Para mí, esa es una falsa opción, un falso dilema en el que nosotros, la Argentina, no debería incurrir. Sí, enfocados en los asuntos internos, si se diera que por concentrarnos demasiado en los asuntos internos subestimáramos el peligro que esto implica para nuestra política exterior, lo único que vamos a estar haciendo es aumentando nuestros propios riesgos. Por eso, desde una mirada crítica, cabe preguntarnos, ¿cuánto impacta la disputa entre Estados Unidos y China en nuestro vínculo con cada uno? ¿Realmente hay una exigencia amplia de alineación automática por esas partes? Yo no lo percibo. La equidistancia traerá costos, como plantean las voces más temerosas. No necesariamente. El plegamiento absoluto a cualquiera de los dos polos va a redundar en tantos beneficios como prometen las posturas más triunfalistas. Bueno, las respuestas son ciertamente claves en este debate. Al final del día lo que estamos viviendo es nada menos que una transición de poder global, y estas transiciones suelen durar décadas e implican consecuencias difíciles de imaginar y de prever con exactitud. Es innegable que, como decíamos recién, que el eje de población, de influencia, de recursos, se corre del Atlántico al Pacífico. Eso es verdad. Pero relegar los vínculos de muchos socios tradicionales de nuestro país por esto sería un error. Hay que multiplicar los vínculos, no reemplazarlos. En cualquier caso, cuando en el tablero de las grandes potencias hay mucho movimiento, bueno, ahí aparecen valiosas ventanas de oportunidad para asegurar más espacio de autonomía para los que son distintos, digamos. Del mismo modo que es impensable una Argentina que niegue la distribución de poder en el mundo, es ingenuo que se concentre únicamente en este factor. Existe una gran diferencia entre elaborar una plataforma de política exterior tomando en cuenta la relevancia de Washington y diseñar un plan exclusivamente en base a ello. Y esto que digo con relación a Washington vale para Beijing, absolutamente. Para ambos jugadores, la Argentina puede posicionarse como un nodo confiable y atractivo. Si para Washington nuestro país puede ser un factor de estabilidad regional en el marco de un diseño de renacimiento hemisférico más amplio, para Beijing podemos ser variable de peso dentro de su ecuación de estabilidad interna. Insisto, estas potencialidades no pueden redundar en una claudicación abrupta en búsqueda de armonías totales, porque no existen. Por el contrario, el resto consiste en articular una estrategia de cobertura que contemple una colaboración bien ventada con cada superpotencia y la construcción de narrativas más creativas que superen los relatos simplistas. De hecho, muchas puertas pueden abrirse
en la propia región y en la promoción de acuerdos sur-sur, por ejemplo. Si reconocemos que nuestro país necesita asociaciones complementarias y más equilibradas, África y el Asia emergente deben ser otros focos de atención de nuestra diplomacia. Nutrir una lógica de cooperación sur-sur en el siglo XXI pasa por reconocer el cambio de escenario global y la existencia de un mundo productivo que desdibuja o tiende a desdibujar el esquema norte-sur. Si ahora son varios los centros capaces de imponer tecnología y traducirlo en poder económico y comercial, ¿por qué habría de haber una sola periferia y no varias en el mundo, en un mundo tan conectado como fragmentado? Porque tampoco hay un solo sur, hay varios sures, con variados modos de dependencia. El nuevo y convulsionado escenario global desafía las visiones tradicionales y dogmáticas para la promoción de la inversión extranjera, de la inversión externa. Hoy se requiere, además de un esquema económico y regulatorio saludable y sostenible, una estrategia más ambiciosa, que identifique o incentive proyectos específicos, socios estratégicos, mecanismos de promoción.